Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad nacional, regional, internacional y local. Hoy con dos invitados de lujo. Desde la ciudad de Bogotá se encuentra con nosotros el doctor Rafael Nieto Loaiza. Rafael Nieto Loaiza es un destacado abogado, columnista, analista político, ex viceministro del Interior y Justicia. Ha sido además precandidato presidencial por el Centro Democrático en las pasadas elecciones. Doctor Rafael Nieto Loaiza, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y doy un saludo a Martín Arzuaga, que lo estoy ya chiviando a usted, que es el otro invitado, y por supuesto a todos los que nos ven en CTV en la costa. Muchísimas gracias, doctor Rafael Nieto Loaiza. Y como lo ha dicho, se encuentra en los estudios de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro, el goleador, el torito de Becerril, Martín Arzuaga Coronel. Martín Enrique Arzuaga Coronel de Becerril, figura e ídolo del Junior de Barranquilla, en la actualidad comentarista de la cadena de televisión internacional ESPN. Hoy tenemos un programa especial. Bienvenido, Martín Arzuaga, a los estudios de CTV Barranquilla y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, mi querido Julio César. Un saludo muy especial también al doctor Rafael Nieto. Y bueno, aquí tocamos muchos temas, ¿no? De la actualidad, de política, del deporte. Y yo creo que eso es lo importante, donde también hace mucha mella en la parte social, que es lo que al final se quiere llegar con todo este tipo de situaciones. Así es. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros. Hoy con un programa especial. El fin de semana, Millonarios obtuvo su estrella número 16. Es el campeón actual del fútbol colombiano. Y como buen hincha de Millonarios, doctor Rafael Nieto Loaiza, lo hemos visto muy feliz en redes sociales, sacando el escudo. ¿Cómo vio esa final hoy en este termómetro deportivo y político? No se lo pierdan. Muy contento, Julio César. Me parece además que era una final esperada no solamente por los hinchas de Millonarios y Nacional, sino en general por todos los hinchas del fútbol. Este es probablemente el gran clásico del fútbol colombiano, una rivalidad que se ha ido agudizando con el tiempo. Los dos equipos más ganadores en la historia, que entraban por fin a tener entre ellos una gran final. Me parece que todos los futboleros disfrutaron de esta final. Y yo además debo decir que más allá del triunfo de Millonarios, hay un elemento para resaltar y para aplaudir. Lo de Millonarios es, al final, la victoria de un proceso. Y tienen mérito, sin duda, los jugadores y Gamero y su cuerpo técnico, pero me parece también que tienen mucho mérito Gustavo Serpa, Camacho, los miembros de la Junta Directiva, que fueron capaces de impulsar con paciencia, con templanza, este proceso de Millonarios que tenemos hoy. Es probable que en otro equipo hubieran reventado al cuerpo técnico antes y no tendríamos este triunfo de Millonarios. Millonarios gana por el proceso, por supuesto por las decisiones técnicas de Gamero y por lo que hicieron en el campo de juego los jugadores, pero no tengo duda y quiero resaltarlo porque me parece que es un ejemplo para otros equipos por el proceso que lograron impulsar desde la presidencia y la junta directiva del equipo. Un proceso además con resultados que son muy
aplaudibles más allá del campeonato. Millonarios creo que en los últimos 3 años es el equipo que mejor ha jugado al fútbol en Colombia, y eso también me parece que merece reconocimiento. Sin duda alguna, ha dicho el doctor Rafael Nieto Loaiza, 3 elementos claves para el éxito en cualquier área de la vida: el proceso, la constancia y la buena toma de decisiones. Permanecer, avanzar con una idea y tener una apuesta definitiva hacia el logro de objetivos, si estos cuentan con el respaldo necesario, con la confianza y con el estímulo requerido, lo más probable es que los objetivos se alcancen. Martín Arzuaga, desde su óptica, ¿cómo vio esta final y qué podemos destacar de este triunfo de Millonarios? Bueno, ya el doctor Rafael Nieto resaltaba, ¿no?, de que era una victoria de un proceso, y yo creo que eso es lo más adecuado, porque cuando se planifica, ¿no?, digamos, esta parte dirigencial con el cuerpo técnico, de tener en 5 años, un proyecto a largo plazo, un proyecto que quizás también, hay que decirlo, fue propiciado por las malas dirigencias anteriores, porque dejaron un poco al club un poco en déficit, y estos dirigentes asumieron con gallardía, con berraquera, pero la visión que tuvieron para tener hoy los frutos, que no solamente sea de vender jugadores, sea de subir jugadores de la cantera, sino de culminarlo con lo que también quiere el hincha y fortalece el hincha, porque el hincha puede durar 1000 años de proceso, pero si no tienes título no va a haber un respaldo. Y yo creo que hoy se da de gran manera gracias a los dirigentes, al cuerpo técnico, a los jugadores y ante toda esa hinchada que se ha mantenido fiel, leal a los principios, al sentido de pertenencia de Millonario. Para mí, pues bueno, a ver, no soy hincha de ninguno de los dos equipos. Se decía que era la final del siglo. Faltó un poco más, quedaron debiendo, pero creo que los hinchas hoy de Millonarios se reconfortan después de aquel partido del 89, donde yo viendo las imágenes, muy niño, pero ya hoy viendo las imágenes, creería yo que dejaron muchas dudas ese partido de Millonario con Nacional, pero que hoy, pues bueno, puede el hincha de Millonario estar tranquilo, sabiendo de que tiene al frente cabeza de un cuerpo técnico que es serio, honesto, trabajador, y que le ha estado dando las herramientas, que es lo más importante, a sus dirigidos, porque no solamente son las condiciones y cualidades individuales, sino tener una idea de juego, que eso se la imprime, se las da el cuerpo técnico, y que hoy se están viendo muy beneficiados. Entonces, no, resaltar la visión, la planificación y el compromiso y sentido de pertenencia que han tenido tanto los dirigentes, que creo que son hinchas de Millonarios, como el cuerpo técnico, que ha sido, creo que es el tercero o cuarto, que ha sido campeón como jugador y campeón como técnico en el equipo capitalino. Muy importante el trabajo de Gamero, sin duda alguna, esa continuidad, el respaldo en el proceso y el apoyo de la hinchada para soportar, esperar los momentos de dificultad. No fue un camino fácil para Alberto Gamero hoy acceder a esta estrella, pero desde el fútbol este triunfo nos deja grandes lecciones como país. Le apostamos a procesos, tenemos las continuidades necesarias en la toma de decisiones, en la planificación y la ejecución de políticas públicas que resuelvan nuestros grandes problemas. ¿Por qué seguimos hablando todavía de situaciones que no hemos superado desde los albores del siglo XX? 100 años después, parece que estuviésemos leyendo los mismos titulares, ya no de medios que estaban naciendo en nuestro país, sino a través de pantallas y plataformas digitales. Pero la violencia,
la inseguridad, la inequidad, la pobreza siguen siendo factores comunes en nuestra historia. Hay que apuntarle a nuevas estrategias orientadas específicamente a resolver nuestros problemas. Doctor Rafael Nieto Loaiza, más allá de la alegría que siente la hinchada de Millonarios llevando este triunfo futbolístico y deportivo al terreno político, ¿podríamos hacer una analogía y obtener grandes enseñanzas de cómo se puede ganar y cómo se pueden superar las dificultades? Sin duda, eso es posible. Y empiezo por algunas facetas que me parece que vale la pena resaltar. Como en el fútbol, una sola persona no puede hacer los grandes cambios que el país necesita. Se requiere equipo. Y eso es indispensable. Desafortunadamente, tendemos a tener líderes que creen que ellos solos pueden hacer todo lo que quieren y lo que el país necesita. Y no construyen equipos. Si uno no tiene equipo, no puede gobernar bien. Ahí creo que hay un primer elemento comparativo entre el fútbol y la política que vale la pena señalar. Por supuesto, no basta tener un equipo. El equipo necesita una guía, un líder, alguien que conduzca, que dé el norte, que defina qué es lo que se quiere hacer y para dónde se va. Papel que cumple el técnico en el fútbol y que tiene que cumplir en la política el líder de ese equipo político o el gobernante con ese equipo que debería haber construido para poder gobernar bien. Tercero, no es posible triunfar de un día para el otro ni inventarse todo como si nada antes hubiera existido. Eso en política y en psicología se llama adanismo, esa tentación que tienen muchos líderes de pensar que antes de ellos nada había y que con ellos es que nace el mundo, como Adán. El adanismo es un mal en el fútbol, pero es también un mal en la política. Son muchos los técnicos que no son capaces de aprovechar lo que encuentran cuando llegan a un equipo de fútbol y son muchos los líderes políticos que se comportan con esta faceta de adanismo que hace tanto daño. Cuarto, el proceso, en este caso, es muy claro. La idea de que los resultados se consiguen con un esfuerzo continuado en el tiempo, no de un día para otro y no improvisando. Creo que ese elemento termina por ser fundamental. Yo estoy convencido que en la vida todo se consigue con esfuerzo, persistencia y disciplina. Y que si uno tiene esas virtudes, no hay meta que no se pueda alcanzar. Y creo que ahí hay un quinto punto. Se puede tener mucho talento, mucho. Pero si los jugadores y si el cuerpo técnico, incluso si la junta directiva y los directivos de un equipo no tienen ese esfuerzo, esa persistencia y esa disciplina, probablemente no van a conseguir los logros que pudieran obtener de darle espacio a esas calidades, a esas características que yo estoy señalando. Esfuerzo, persistencia y disciplina, a veces incluso pueden ser más interesantes, más importantes, más valederas, de mayor impacto que el talento mismo. Así que uno puede seguir en las comparaciones. Yo, usted sabe, Julio César, soy maratonista y antes montaba frecuentemente en bicicleta, ya lo hago menos, he cogido un poquito de miedo a las bielas, he tenido gente cercana que se ha caído y se ha pegado muy duro y yo ya le tengo un poco más de respeto, ya no soy tan joven, pero sigo siendo maratonista. Y los maratonistas sabemos que los esfuerzos no son el del sprinter, no son de 100 o 200 metros, que para poder terminar una maratón de 42 kilómetros, 195 metros, se requieren muchos meses de entrenamiento juicioso,
escalado que va llegando poco a poco hasta que el cuerpo se acostumbra a poder soportar esas presiones. Y lo tenemos claro, hay que pensar a mediano y a largo plazo, hay que entrenar con esa percepción, con esa visión de meta, y hay que tener esfuerzo, persistencia y disciplina. Y eso que yo vivo en mi ejercicio físico, que me lleva a hacer cardio 6 veces a la semana, de la misma manera creo que hay que hacerlo en la vida, en todo. Las claves para el éxito son el esfuerzo, la persistencia y la disciplina. Y eso se refleja en el fútbol, en otros deportes y en la vida misma. Esfuerzo, persistencia y disciplina, que si van acompañadas de talento, sin duda serán las llaves del éxito, nos está diciendo el doctor Rafael Nieto Loaiza como buen maratonista. La vida es una carrera de resistencia, no es una prueba de velocidad, pero quien sabe resistir y al mismo tiempo tiene velocidad es un competidor excepcional. Esas son las claves, en efecto, para entender cómo el camino del éxito en el deporte, específicamente en el fútbol, nos dejan grandes enseñanzas como sociedad y se pueden traducir en la vida política. Martín Arzuaga, goleador, usted fue una persona muy exitosa, no solamente en su paso por el Junior, tuvo la oportunidad de viajar al exterior, de jugar en México, de ser ídolo todavía en Argentina. Hay un gol suyo que se conoce como el Arzuagazo en Perú, jugar en la selección Colombia, de ese trasegar exitoso como goleador, convirtiendo más de 195 goles en su vida profesional. ¿Cuáles serían unas lecciones que le deja el fútbol a la política y a la sociedad desde su experiencia? Me robaste 4, pero bueno, 199, pero estamos bien. No, yo creo que, a ver, lo decía el mismo doctor ahorita, en el deporte también va de la mano y es como la política. Como cuando tú emprendes una carrera y quieres llegar a la meta, necesitas de un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El competidor. Y a eso le añades que también puede ser, también te sirve como de un equipo de trabajo, porque esa es la visión que tú debes tener, porque viene alguien a la mano tuya y que te sirve también para mantenerte, para ser paciente, para resistir y alcanzar la meta y mucho más. Yo creo que el fútbol tiene algo importante. La disciplina lo manifestaba el doctor, la constancia, el día a día, el que todos los días tienes que levantarte, pensar que tienes que trabajar, que fijarte o trazarte unas metas. ¿Cuáles son las metas? El entrenamiento, los parámetros que un cuerpo técnico te da. Y la política es así, la política también es de trazar metas, de dar funciones, de tener una visión para dónde ir y a qué se le está apostando para que haya un beneficiado. ¿Quién es el beneficiado? El hincha en este caso. En la política es la sociedad vulnerable, la sociedad que requiere de esos políticos que vayan en función de trabajar por las problemáticas que se tienen. Y lo mismo pasa también en el deporte. Siempre uno como deportista está soñando y está pensando durante la semana en que el domingo me va a ir bien, porque es que tengo que brindarles alegría a los que están comiéndose una paleta, a los que dejan, a los que guardan su platica para ir al estadio, a los que también van con cierto desengaño, con situaciones adversas, pero que utilizan el fútbol en este caso como un mecanismo de alegría, de poder transformar todas esas cosas negativas que tienen en el día a día por algo diferente. Entonces yo creo que todo va de la mano, y son similitudes. Esto nos sirve también para la vida misma. Entonces yo creo que son importantes tanto la política, hoy el mismo fútbol o el mismo deporte. ¿De qué nos sirve
¿para qué nos sirve? Para también mostrarle, yo en estos días llevaba a Córdoba a Becerril. ¿Por qué? A Manelli, a Guarín, a Carlos Valdés, porque nos sirven de ejemplo, son personajes que han sido exitosos y que hay niños. Las problemáticas de hoy creo que en Colombia se da de que no tienen espejos. Y esas personas son espejos ¿de qué? De perseverancia, de lucha. El 90% de los jugadores exitosos vienen de abajo. Entonces es que los tengan de espejo, que los tengan como un punto de referencia, que quiero llegar allá, pero mucho más que ellos. Entonces, ¿por qué? Porque los saca de la drogadicción, del pandillismo, del alcoholismo. Tú sabes que el deporte es un vehículo hoy de transformación, entonces yo creo que hay mucho por dar, mucho por hacer en esta niñez y juventud que de verdad tiene muchas problemáticas. El deporte es sin duda una forma precisa y certera que tienen las sociedades para generar movilidad social. Esa movilidad que le permite a los jóvenes y a los deportistas mejorar su condición personal, su calidad de vida, satisfacer sus necesidades e influir positivamente en el contexto y en el entorno. Las experiencias de deportistas exitosos, como nos está mencionando Martín Arzuaga, son inspiradoras para la vida. Sube la temperatura en el termómetro. Luego de que los hinchas de Millonarios estén felices por esta estrella número 16 que les da un cupo a la Copa Libertadores del próximo año y que al mismo tiempo les garantiza un ingreso económico importante, al tiempo que es el sello de la continuidad y el respaldo de un proceso en cabeza del samario Alberto Gamero. Decían que no era capaz de hacer campeón a un equipo grande, pues ya lo hizo. Le dijeron de todo, pero fue capaz de resistir la crítica, el señalamiento, las voces negativas y contrarias a los objetivos, y hoy no saca pecho, hoy no saca cara, hoy celebra con una hinchada que ha sufrido mucho. Esto, sin duda alguna, tiene un efecto y una connotación que nos sirve de referente como país. Hablemos ahora de sociedad. Doctor Rafael Nieto Loaiza. Aprovechar su presencia en este programa es fundamental para comprender y hacer un diagnóstico de qué está pasando en Colombia. ¿Qué ocurre en nuestro país? Seguimos entre la incertidumbre, la expectativa de algunos, la insatisfacción, la indignación, la esperanza, el deseo de que todo cambie para mejorar. Desde su óptica, ¿cuál es el diagnóstico de la sociedad colombiana en estos días? Yo creo que en estos días la sensación es de incertidumbre. Me parece que es quizás la palabra que mejor describe lo que siento que en general la población percibe. El gobierno sufre una crisis de credibilidad, tiene un discurso que quedó seriamente erosionado y tiene enormes dificultades de gobernabilidad. Primero. Segundo, la oposición le está disputando a Petro el escenario donde él se siente más cómodo y donde creyó que podía presionar al Congreso, que es la calle. Las manifestaciones recientes fueron 4 o 5 veces más grandes, estas de la oposición, que las de Petro, y eso me parece que le demuestra al presidente que la calle no la ganó, que al contrario, le están ganando la calle. Y el escenario conjunto le plantea un enorme desafío. ¿Por qué digo que
Petro tiene problemas de credibilidad porque está reflejado claramente en las encuestas. La favorabilidad de Petro está alrededor del 30%, su desfavorabilidad por encima del 60%, con independencia prácticamente de la encuesta que uno quiera coger. Ha caído al menos 20 puntos desde el inicio del gobierno en apenas 10 meses, y es mucho. Eso primero. ¿Por qué digo que tiene un discurso erosionado? Porque la narrativa de Petro era la del cambio, la de la lucha contra la corrupción, la de señalar a los anteriores gobiernos como mafiosos. Y hoy está enfrentando un serísimo problema, donde su hermano está siendo investigado por recibir dineros de narcotraficantes a cambio de beneficios gubernamentales. Su primogénito es señalado por su exmujer de recibir dineros de antiguos mafiosos. Hay denuncias persistentes sobre financiación no reportada en la campaña y que probablemente significaría que se habrían vulnerado los topes de esa campaña. En su gabinete estalla un escándalo terrible entre su mano derecha y el que fue su gran operador político, el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, donde hay chuzadas ilegales, presiones a empleadas del servicio, polígrafos, interceptaciones ilegales, acusaciones de dineros que no se sabe cuál es su procedencia, en maletas, lo que es inevitable recordar las bolsas de dinero de Petro en el pasado, más una acusación muy difícil, no sustentada, pero igual muy difícil, de Armando Benedetti sosteniendo que si él contara de dónde provino la financiación de Petro en la costa Caribe, que no era de unos empresarios, lo dijo claramente, el gobierno se caería, y hablaba de unas cifras que eran pues, ciertamente muy importantes. Todo este conjunto de escándalos y de acusaciones me parece que erosionan el discurso, la narrativa de Petro, y le hacen mucho daño. Ya Petro no puede salir a hablar que él es el adalid de la lucha contra la corrupción, porque tiene un problema de corrupción no solamente en casa de Nariño, sino dentro de su familia. No puede salir a hablar de temas de narcotráfico porque tiene a su primogénito recibiendo dinero de un antiguo narco, y evidentemente pues hay un problema de la narrativa de Petro hacia adelante muy serio, y claramente tiene un problema de gobernabilidad. Petro decidió él reventar la coalición que había construido en el Congreso. Lo hizo con ocasión de la discusión sobre la reforma a la salud, porque los partidos que hacían parte de su coalición manifestaron algunas inconformidades con el texto de esa reforma, Julio César. Y Petro, en lugar de oír las voces que decían siéntese a cambiar algunos de esos elementos que generan tanto rechazo, decidió radicalizarse. Salió de Alejandro Gaviria, salió de Cecilia López, salió de José Antonio Campo, que eran los ministros centristas que le daban tranquilidad a esos colombianos que no votaron por él. Y digo, salió de ellos para nombrar unos activistas que no conoce nadie, muy radicales, yesman, que son incapaces de contradecirlo. De manera que hoy tenemos un presidente, repito, que ha perdido credibilidad, que tiene un discurso erosionado y que no tiene gobernabilidad. Y que le apostó a la calle como un elemento para presionar a ese Congreso donde había perdido mayorías, y se encontró con que la oposición tenía más capacidad de convocatoria que él. Así que tenemos ahí una seria dificultad. Y los problemas de fondo no se resuelven. Hoy tenemos una enorme crisis de seguridad. La propuesta de paz total está fracasando, me parece que es improvisada, no tiene elementos de fondo que permitan pensar que va a ser exitosa. Está construida sobre unos ceses del fuego
que en teoría son bilaterales, pero que en realidad paralizan a la fuerza pública, mientras que no le exigen a las organizaciones violentas dejar de delinquir. Y ese es un panorama terrible para el ciudadano, porque sabe que sus fuerzas militares y su policía no van a combatir a esos grupos violentos, pero sabe también que esos grupos violentos van a seguir presionándolos, van a seguir extorsionándolos, secuestrándolos, obligándolos a sembrar coca, en fin, es decir, que están a merced de esos grupos violentos. Así que tenemos una creciente dificultad en el campo de la seguridad. Eso se está reflejando en las cifras de secuestro, de extorsiones, en fin, y en una sensación en la ciudadanía de que hay un deterioro y que estamos volviendo a vivir lo que no vivíamos hace 20 años. De manera que ahí también estamos teniendo un problema muy serio. Y los elementos de fondo de desigualdad y de pobreza no se abordan porque el gobierno es bastante mal ejecutor, Julio César. Son funcionarios que no han tenido experiencia de gobierno, que son activistas y altamente ideologizados, pero que no saben cómo ejecutar. Eso se está reflejando en el presupuesto. Hasta mayo de este año, la ejecución presupuestal de este gobierno era la más bajita desde el 2001, y precisamente en un año de desaceleración económica, donde necesitaríamos una gran ejecución presupuestal para que ese gasto público dinamizara la economía. Así que estamos teniendo ahí también grandes dificultades. Yo veo a este gobierno improvisado, un gobierno bisoño, un gobierno que no tiene experiencia, que no sabe gobernar, que tiene enormes dificultades para entender el aparato del Estado y para poder entrar a resolver de hecho los problemas de fondo. Así que si usted me pide un resumen, se lo digo en dos frases. Tenemos un presidente castigado en su imagen, con una erosión en su discurso y un gran problema de gobernabilidad, que perdió la calle frente a la oposición, y mientras tanto los dos grandes problemas del país exacerbados: la seguridad cada vez peor y un problema de pobreza y de injusticia, de desigualdad, que no se resuelve porque el gobierno es muy malo para gobernar. Bajo esta perspectiva, sin duda alguna, los escándalos han debilitado la imagen favorable que tiene el presidente de los colombianos, o mejor dicho, su favorabilidad y su acompañamiento. El presidente en estos días ha anunciado que va a declarar el estado de excepción en La Guajira una vez retorne de esa visita oficial que desarrollara a Francia, con una agenda diplomática muy importante, no solo en relaciones multilaterales, sino en algunas propuestas que presentara desde su perspectiva ideológica, política y programática. En este sentido, entonces, resulta muy interesante ver cómo se está intentando darle un giro a la forma de ejercer el gobierno, ya ocupándose en el departamento de La Guajira, el más pobre del país. Sí, escúchenlo bien. A los que somos de esta región del país nos debe sacudir que el departamento de La Guajira superó al Chocó como el departamento más pobre del país, y no es que haya superado al Chocó porque el Chocó haya salido de la situación de dificultad. Siguen los chocuanos con el mismo drama y nadie se ha ocupado en resolver, como bien nos está diciendo el doctor Rafael Nieto Loaiza, el tema de la pobreza, de la inseguridad y de la insatisfacción que viven los colombianos. Más adelante, con el doctor Rafael Nieto, vamos a tocar dos temas esenciales que los anuncio desde ahora para que no se muevan allí de la sintonía de este programa. Vamos a hablar de eso, de La Guajira, y de la más reciente columna que publicara el doctor Rafael Nieto Loaiza en El Heraldo, en la cual habla de la reforma de la amnistía para ciertas personas que han cometido delitos en el país. Martín Arzuaga, hablemos de algo que usted nos anunció en una de sus respuestas hace unos minutos: la presencia de Oscar Córdoba y jugadores de la Selección Colombia
en Becerril. Becerril, que es tierra de vallenato, la tierra de Rafael Orozco, donde usted también es uno de los grandes ídolos y de las personas más representativas de este noble municipio del Cesar. ¿Por qué estaban esos jugadores allá? Nos han dicho por ahí algunas fuentes que su hermana Candy Arzuaga es candidata o está en el proceso de recolección de firmas para ir por la alcaldía del municipio. Cuéntenos qué hacía Óscar Córdoba y sus amigos, los superamigos de Martín Arzuaga en Becerril. Bueno, primero que todo, Julio César, Becerril es más allá de que carbón, que violencia. Yo creo que Becerril es una tierra muy próspera, llena de una gente cálida, llena de una gente que labura honestamente, muy solidaria. Y en ese orden de idea, pues, Candy pues le ha estado apuntando. Nosotros venimos de una familia que todo el tiempo ha ejercido una política social de servicio, de servir, de estar pendiente de la comunidad, con un tío que ya fue alcalde hace muchos años cuando no había recursos, de un abuelo que pensó siempre en la gente, dándole tierra, que hoy hay un barrio que está constituido como el barrio del Surdí, que pues bueno, gentilmente mi abuelo, al ver tanta necesidad, pues pudo cumplirle ese proyecto de vida a la gente, que pueda tener una casa digna y propia. Y bueno, ha encaminado este proyecto con mi mamá también, que ha sido algunas veces concejal, mi hermano. Me falta a mí, pero no. Candy hace poquito era concejal, renunció al consejo. ¿Por qué? Porque yo creo que se han constituido una familia que ha desangrado el municipio, que hoy está viendo la posibilidad de tener un candidato quizás ajeno a lo que ha sido la construcción de un partido, como un muchacho Andrés Fernández. Y ahí la verdad que hay muchas fuerzas oscuras en Becerril tratando de apostarle a los recursos que mañana, que este nuevo cuatrenio va a tener Becerril, de casi que 1 billón de pesos. Nosotros hemos tratado de hacer una política más de campo, mucho más con la gente. Somos una gente que, gracias a Dios, pues, por la forma de ser de nosotros, muy pueblerina, muy provinciana, despojado de toda ínfula, muy cercana a lo que es la población. Y bueno, queríamos darle esa satisfacción de conocer todo este tipo de personajes, que no solamente se traduce en un partido, sino que va mucho más allá de, como lo manifestaba, de tener referencias, de que nos hablaran acerca de cómo fue todo ese proceso para llegar a ser quien eran, viniendo también de pueblos, también con problemáticas como el nuestro. Y nada, la gente se volcó, nos acompañó, sabe de que le estamos apuntando no solamente al deporte, sino a lo cultural, sino a muchas otras cosas que nos van a servir, y que tenemos no facilidad, pero que gracias a Dios, a las relaciones que tenemos, vamos a visionar un Becerril mejor, porque queremos apostarle a un proyecto no solamente, como te decía, del deporte, de la cultura, sino también del campo, de lo agrícola, porque, como te decía ahorita, Becerril es mucho más que el carbón, porque hemos dependido hace muchos años atrás, de la agricultura, donde los campesinos tenían la oportunidad de hacer de sus campos una belleza natural, una belleza vegetal, y donde se veía el café, el sorgo, el maíz, la yuca. Todos estos productos fueron productos insignia en nuestro municipio, y que servía para que ese campesinado pudiera tener la posibilidad de poder alimentarse y poder tener una mejor economía, que brindaban economía. Ya hoy en día, teniendo las minas, no hay economía, porque hoy en día ese campesino que por una o X circunstancia se fue por el camino de la minería, ya hoy no está dentro de la minería, le cuesta mucho volver al campo, porque ya se ganaba 5 millones de pesos, ya no puede ir al campo porque
se va a llenar las manos de callo y bueno, ese trabajo queremos hacerlo, concientizar a la gente de que la agricultura es importante y de que es el camino para después que se acabe todo este ciclo de lo que va a ser la minería. Importantísimo que ciudadanos de un municipio que está en el corazón del Cesar, que han tenido como Martín Arzuaga relevancia no solo regional y nacional, sino también internacional, se ocupen de construir proyectos que mejoren la condición y la calidad de vida del territorio. Becerril es un municipio, como nos está diciendo Martín Arzuaga, que es mucho más que carbón. Martín Enrique Arzuaga Coronel tiene claro el potencial que tienen los berrecileros fundamentalmente para desarrollarse agroindustrialmente, para potenciar la cultura, para reforzar el nivel y la calidad de la educación, para tener estímulos más allá de las regalías que bien gerenciadas, escuchen bien, esas regalías bien gerenciadas pueden provocar un modelo de desarrollo que sea ejemplar no solo para el Cesar y la costa, para el país e inclusive el mundo. Desde aquí saludamos a Candy Arzuaga y le deseamos lo mejor en este proyecto y que sea una realidad, que encontremos coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y que se haga la diferencia. Como dice Candy Arzuaga, he visto por allí en las redes sociales, sobre todo en este partido. Doctor Rafael Nieto Loaiza, una pregunta que nos interesa mucho a los costeños, a los barranquilleros, a quienes hemos tenido algún tipo de relación directa o indirecta con La Guajira. ¿Cómo observa usted este proceso y esta iniciativa de declarar la emergencia económica y la excepción en La Guajira para procurar resolver ese drama que viven los guajiros, específicamente la población indígena y todos los que están afectados por esa condición de pobreza y de abandono en nuestro territorio nacional? Julio César, usted sabe que yo tengo ancestros caribes. Mi abuelo era samario, pero de origen guajiro. Y yo le tengo un especial afecto a ese departamento al que he tenido la oportunidad de ir desde muy chico. Sin haber salido del colegio, ya había ido a La Guajira por distintos motivos en varias ocasiones y desde entonces he vuelto juiciosamente. Lo primero que uno tendría que decir es que La Guajira tiene, y hay que decirlo así, también responsabilidad en lo que pasa. Yo no tengo duda de que Bogotá ha visto poco, de manera insuficiente, a La Guajira, como pasa con otros departamentos, que no le ha dado la atención que merece. Pero quiero resaltar hoy la responsabilidad que a La Guajira misma le corresponde. En La Guajira, una y otra vez, han elegido gobiernos corruptos, Julio César. Y creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, esto no es solamente un problema de Bogotá, es que allá también se han robado una y otra vez las muchas riquezas que el carbón del que hablaba el Toro ha dejado en ese departamento. Solamente en los años 22 y 21 hubo cerca de 1 billón de pesos en regalías para el departamento de La Guajira. Y eso después de que se modificara el régimen de regalías y por tanto en parte se le recortaran las regalías que usualmente llegaban al departamento. Estamos hablando de departamentos que recibían eso, medio billón de pesos al año, que no se ven en ningún lado, porque se los han robado, repito, una y otra vez. La Guajira tiene que entender que para poder salir adelante requiere, por supuesto, mayor atención y mayor esfuerzo del gobierno nacional, pero necesita urgentemente elegir bien
y comprometerse a fondo contra la corrupción. Hasta hoy no ha pasado. Siguen eligiendo una y otra vez gobiernos corruptos. Y eso es muy fácil de verificar. Mire usted cuántos gobernadores de La Guajira han terminado en la cárcel. Muchos. Dicho esto, me gusta que Petro se vaya a gobernar allá. Y usted me dirá que puede ser sorprendente de alguien que ha sido de la oposición que le reconozca algo al gobierno. No, a mí me gusta esa idea. Me parece que hace bien Petro yendo allá a gobernar, estando allá. Hay cosas que desde el Palacio de Nariño no se conocen y no se saben. Ojalá, eso sí, cuando esté allá tenga las puertas abiertas, es decir, no esté permanentemente aislado, rodeado de los mismos que le dicen que sí a todo en Bogotá, sino que sea capaz de oír. Si Petro se traslada allá y abre los oídos, el esfuerzo valdrá la pena. Así que aplaudo la idea en general de irse a las regiones a gobernar y a La Guajira en particular. Pero creo, tercero, que se equivoca en la idea de la emergencia económica. Usted, que es un hombre al que le gusta el derecho público, coincidirá conmigo en que la declaratoria de emergencia económica y social es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque la Constitución y la jurisprudencia en Colombia han sido muy claras en que los hechos que dan lugar a una declaratoria de emergencia económica y social tienen que ser sobrevinientes, excepcionales y no atendibles con medidas ordinarias. Y uno no ve aquí qué es lo sobreviniente, qué es lo excepcional. Sobreviniente era el COVID, para dar un ejemplo, que la última emergencia económica y social que se declaró en el país. Eso era un hecho sobreviniente. Pero ¿cuál es el nuevo hecho acá? Aquí lo que tenemos son un conjunto de viejos hechos de corrupción, de ineficiencia, de pobreza, de desigualdad, de hambre, de robo de los recursos públicos, pero nada nuevo. Y por tanto, a mí me parece que va a ser difícil, si esa declaratoria finalmente se hace, que pase el control de la Corte Constitucional. Y hay que hacerle otra advertencia a Petro, y es que es clarísima la jurisprudencia al sostener que los decretos que se expiden en el marco de una emergencia económica y social tienen que estar específica y directamente dirigidos a conjurar la crisis y no a otra cosa, a ninguna otra cosa. No se puede utilizar la emergencia para expedir decretos sobre materias que no están directamente relacionadas con la resolución de la crisis excepcional que dio lugar a la emergencia económica. Dicho esto, por tanto, yo creo que es un error la idea de la emergencia económica y social y que si ese es el camino, se le van a caer los decretos que se expidan en ese marco. Finalmente, confiemos en que ese esfuerzo de irse hasta allá rinda frutos y que La Guajira empiece a encontrar luces para la resolución de sus problemas, que son muchos. En particular, el acceso al agua potable. El proyecto de ranchería, que tiene mucho mérito, que además finalmente se armó de buena manera, quedó cojo porque no se le hicieron las redes de distribución de agua que eran indispensables para que ese proyecto, que repito, merece aplauso, finalmente terminara beneficiando a toda la población guajira. Bajo este contexto, sin duda, celebramos que la oposición vea con buenos ojos en la voz de uno de sus líderes más autorizados, como es el doctor Rafael Nieto Loaiza, que un presidente de la República se desplace hasta el territorio para gobernar. Y como muy bien lo ha dicho, este gobierno sea de puertas abiertas para escuchar, conocer, indagar y explorar específicamente las soluciones y el tratamiento que requiere el pueblo de La Guajira. La Guajira es un territorio esencial para el país, no solo por la soberanía y el mar territorial que ese lugar le conceden a Colombia, por la calidad de su gente, por la calidez de sus valores, de sus principios
y de sus tradiciones, el territorio guajiro es vital para el país. Martín Arzuaga, teniéndolo a usted aquí, es inevitable recordar una final del fútbol colombiano que se fue por penaltis, en la cual usted se fue bailando desde el centro del campo hasta el punto penal y puso a celebrar a la hinchada juniorista. Digo esto porque precisamente la última final que puso a Millonarios como campeón también se definió desde el punto penal. Dos preguntas en una sola. ¿Qué hay que hacer para superar la presión a la hora de ejecutar un penalti frente a tanta gente gritando de todo y a tantas cámaras enfocando desde todos los ángulos posibles? Y al mismo tiempo, ¿cómo ve al Junior? ¿Se está armando bien o se está armando solamente? A ver, lo primero es, cada quien tiene una manera de ver la responsabilidad que tiene y de manifestarla a la vez. El nervio escénico ese que uno del cual habla, yo por lo menos lo manifestaba riéndome, escuchando vallenato, y así fui. Yo creo que la mayor confianza que puede tener Güey durante el partido mismo, cuando íbamos 2-0, yo metí el primero, entonces eso me sirvió como para llenarme de confianza, de hacer un buen juego y de tener la seguridad a la hora de cobrar el penalti que, a ver, te cuento, yo iba a ser el primero, después me veían como muy alegrón y entonces no, este man va a botarlo y yo, pónganme que yo me pusieron de cuarto y el cuarto que era yo, Riboneto era el quinto. Riboneto, al ver que ninguno de los dos fallaba, ¿qué hizo? Me dijo, a ver, yo cobro el cuarto. Claro, él tenía margen, yo no tenía margen. Entonces yo en mi quizás mi alegría no me detuve a pensar la responsabilidad grande que incluía el cobrar el último penal y la acepté. Pero como Dios sabe cómo hace sus cosas, me dejó encargado de una responsabilidad quizás después de ser papá, una de las mayores responsabilidades de mi vida y de ser un buen hijo, ¿no? Entonces, cuando iba camino hacia ese punto penal, me volteo a mirar y le digo a los compañeros, hey, celebren que ya somos campeones. Y ellos al ver mi forma de expresarlo, me regañaron. Verdad, está jodiendo y serio. Y yo me huí. Recuerdo que cuando venía de allá para acá, Mackenzie era el quinto de ellos, Mackenzie era el último. Y me dijo, compadre, bótenlo. Yo le dije, compadre, lo voy a meter. Y puse mi penal y nada, internamente, yo iba cantando, era mi manera de soltar todo el estrés, toda la presión que podía existir. Y yo veía que todo ese público me chiflaba, pero a la vez también veía que no, porque yo iba concentrado en lo mío y pude definir de tal manera que bueno, de llenar de satisfacción no solamente al hincha de Junior, sino a muchos hinchas, como nos pasó y como pasó aquí en Barranquilla con el último penal que cobra Harlan. Si ves, los junioristas lo celebraron como si fueran ellos de hinchas de Millonarios. Y eso es lo bonito del fútbol, no hay... Así es que se debe de manejar el fútbol, de que cuando no estoy, le hago fuerte a un equipo, independientemente de quién sea, y expresar mi sentimiento, porque el fútbol es eso, es pasión. Si bien no son arraigadas, pero cuando uno sabe que hay una bonita final como la que se dio, pues bueno, es válido que uno le vaya a uno o otro equipo. En la segunda, pues, ¿cuál era la segunda? El Junior. ¿Se está armando bien o solo se está armando? El Junior, a ver, todos los que conocemos al Bolillo sabemos qué tipo de entrenador es. No vamos a ver un Junior vistoso. Vamos a ver, ya nos dio muestra de qué es lo que pretende y qué es lo que quiere, de tener un equipo que gane 1-0, pero que sea ordenado, que sea disciplinado tácticamente. Se dice por ahí que, bueno, ya llegó Olivera,
ya llegó Lencina, ya llegó Melec, Santiago Melec. Al parecer se dice que viene Lucas Pratto, por fuente de verdad seria, lo sé. Primicia en el termómetro. Sí, 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 que viene Lucas Pratto, que acaba de rescindir contrato con Vélez Sarsfield, que no le está yendo muy bien. Y bueno, más que nada también porque es una buena ciudad, es un jugador que ya compartió con Juan Fernando Quintero, es un jugador potente, es un jugador que sabe aguantar la defensa. Entonces creería yo que para la planificación y aspiración de Bolillo, pues le va a caer como niño al dedo. En ese orden de ideas yo creo que está bien, está bien. Eso se va a decir es cuando comience el campeonato y en el transcurrir de esta liga que de verdad nos depara muchas cosas. Hoy con un Millonario campeón, con un Nacional golpeado, que se dice que se va el técnico, con un Medellín que quiere un nuevo técnico, que le dé las herramientas posibles a los jugadores de experiencia para que puedan tener un mejor funcionamiento, y así muchas cosas más. Esas cosas, con esta primicia, Pratto es un jugador de talla internacional, compañero de Juanfer Quintero en esa famosa final de la Copa Libertadores que se jugó en Madrid, en la que tuvo Quintero la posibilidad de anotar un golazo que está en la retina de la hinchada de River Plate. Si esa noticia se da, sin duda el Junior no se está armando solamente, le están armando un equipo de lujo al Bolillo Gómez como se lo merece. Doctor Rafael Nieto Loaiza, hablemos de esa última columna del Heraldo que fue publicada recientemente, en la cual usted hace una crítica sobre la amnistía y el indulto para narcos. ¿Cuál es el enfoque y la perspectiva de este proyecto que, en sus palabras, hará trámite y curso en el Congreso? La semana que terminó, la semana pasada, el pacto histórico a través de uno de sus congresistas, el representante a la Cámara, Ali Uribe, propuso amnistía e indulto para condenados por delitos relacionados con narcotráfico y secuestro que, dice Ali Uribe, vayan a participar en procesos de paz. Lo primero que hay que decir sobre eso es que, y es creo muy importante, el secuestro no es ni amnistiable ni indultable, Julio César. ¿Por qué? Porque se considera un delito de una enorme gravedad que genera una injusticia suprema, pero sobre todo porque se puede considerar el secuestro como un crimen de lesa humanidad o como un crimen de guerra, como un crimen internacional. Y usted sabe que los crímenes internacionales no son susceptibles de amnistía o de indulto. De manera que si se aprobara esa amnistía o ese indulto, se estarían incumpliendo las obligaciones de Colombia en relación con el derecho penal internacional y se podría activar la Corte Penal Internacional sosteniendo que la justicia colombiana se puso en operación, pero para dejar en impunidad un crimen que debería tener sanción. Así que lo primero que hay que decir es que el secuestro no es susceptible de amnistía o de indulto, que necesita una sanción efectiva y que eso es lo que exige el derecho penal internacional. En relación con el narcotráfico, el asunto es un tanto más complejo. Ha habido discusiones jurisprudenciales sobre si el narcotráfico puede entenderse como un delito conexo con los delitos políticos y por tanto amnistiable o indultable. Usted sabe que la amnistía o el indulto solo caben para delitos políticos y para delitos conexos con esos delitos políticos. Como sea, hoy hay una norma constitucional que establece claramente que el narcotráfico no se puede considerar como un delito conexo y por eso es que quieren hacer esta reforma. Ahora, dicho esto, a mí me parece que hay un cinismo
permítame usar este adjetivo, descomunal en la izquierda, que se ha dedicado a decir que todos los gobiernos anteriores son mafiosos. Y la verdad es que no ha habido ningún candidato ni ningún gobierno que haya tomado, Julio César, más decisiones dirigidas a beneficiar a los grupos violentos que se dedican o se benefician del narcotráfico. Mire, hace pocos meses, el director antinarcóticos de la policía justificaba los bajos resultados dizque porque sus hombres estaban reentrenando. Pero esta semana, frente a las cifras que muestran una caída entre enero y mayo de un 87% en materia de erradicación, el ministro de Defensa reconoció abiertamente que la nueva estrategia contra el narcotráfico abandonaba del todo la idea de la erradicación a través de la aspersión aérea, la erradicación a través de aspersión manual y la erradicación en general. Las cifras están ahí, a la vista. El gobierno además dice, a través de su ministro de Defensa, que la nueva estrategia se centra en las incautaciones, pero las incautaciones cayeron un 18%. Un 18% con un problema adicional, y es que tanto el director antinarcóticos de la policía como el comandante de la Armada, en distintas entrevistas, han dicho que las cifras de incautaciones que presentan incluyen confiscaciones hechas fuera del territorio nacional por militares y policías de otros países. Es decir, las cifras son confusas. Cuando nos dicen que el gobierno ha incautado una cifra en general, uno se queda con la duda de si efectivamente fue este gobierno o si fueron gobiernos de otros países y aquí se están sumando esas incautaciones. Agregue usted un conjunto de decisiones que a mí me parece que son claramente beneficiosas de los mafiosos. El gobierno ha buscado una y otra vez tanto la salida de esos mafiosos de las cárceles como que no se les capture. En febrero, recuerden usted, le solicitó a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura de 16 capos y fue un escándalo. En el Congreso, en la ley de sometimiento, pero también en el proyecto de humanización carcelaria, propuso suspender la ejecución de penas de los narcotraficantes que señalara el gobierno. Es decir, suspender la ejecución de penas significa que esos mafiosos que están en las cárceles pagando penas, se les suspende esas penas y pueden salir. Era una decisión dirigida a buscar la salida de los mafiosos de las cárceles. Ahora proponen amnistía e indulto. Todo eso mientras que se le investiga al hermano de Petro por recibir de los mafiosos miles de millones de pesos a cambio de beneficios gubernamentales. Al final, yo debo decir que uno se levanta con muchas preguntas. Es inevitable pensar que hay algo de cierto en las versiones de un acuerdo en la campaña de Petro entre esa campaña y los narcos en las cárceles. Eso que se llamó en los medios como el Pacto de la Picota. Y a esos motivos de sospecha, que son este conjunto de decisiones dirigidas a favorecer a los narcos y la información de dineros para el hermano del presidente a cambio de beneficios gubernamentales, con el hecho de que el otro visitante de esas cárceles, además de Juan Fernando Petro y de Piedad Córdoba, sea Danilo Rueda. Hoy ese señor, visitante carcelario, previo empleador de Juan Fernando Petro, además, no hay que olvidarlo, ese señor es el alto comisionado para la paz. Razones para la sospecha hay muchas. Y si usted quiere, podemos ahondar en decisiones del gobierno o propuestas del gobierno dirigidas a beneficiar a los narcos de una manera u otra. Mire, por ejemplo, propuso condicionar la extradición, propuso legalizar la cocaína, lo hizo el director de la DIAN, propuso que los cultivos de coca hasta 10 hectáreas fueran legalizados. Y todo esto tiene un remate que es la paz total, porque en la paz total este gobierno no ha tenido ninguna dificultad para sostener que se va a reunir, de hecho lo está haciendo, con grupos violentos claramente narcos, indudablemente narcos. Hoy todos son narcos, el ELN es narco, está metido hasta el cuello, pero mantiene por lo menos una cierta apariencia de tener motivación política en el conflicto. Pero estos otros grupos no, son evidentemente mafiosos.
única y exclusivamente mafiosos. Y a esos grupos les ofrecen libertad a sus capos y ceses del fuego que solo benefician a la organización criminal, porque son ceses del fuego que se supone que son bilaterales, pero se manifiesta abiertamente que comprometen a la fuerza pública a no poder combatir a esos grupos violentos, pero no le exigen a esos grupos violentos que dejen de delinquir o que dejen de narcotraficar. De manera que uno sí lo que ve aquí es una impunidad vía indulto o amnistía del narcotráfico y de paso una operación gigantesca de lavado de activos, porque Petro ha propuesto abiertamente que a estos grupos se les permita quedarse con parte de su fortuna. A mí sí me preocupa muchísimo todo este ejercicio. Yo debo decir que en el mejor de los escenarios lo que vamos a tener es que los viejos criminales, los capos de estas organizaciones, se jubilan sin pagar cárcel, con parte de sus bienes, y se produce un reciclaje de las organizaciones mafiosas y de los liderazgos. Y alguien diría, ¿pero por qué va a pasar eso? Pues porque es lo que ha pasado, por ejemplo, con las FARC. Si alguien tiene dudas, los más viejos se retiraron, se dedicaron a la política, les dieron 8 años de curules regaladas en el Congreso, pero por fuera se quedaron otros mafiositos que siguen llamándose FARC y que están dedicados al negocio. Muchísimas gracias, doctor Rafael Nieto, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla, y felicitaciones por esa estrella número 16 de Millonarios. Muchas gracias, Julio César. Un saludo a todos los que nos ven en el termómetro y un saludo muy especial al Toro Arzuaga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Las buenas conversaciones son como el tiempo, sensaciones y percepciones, y cuando son muy buenas pasan volando. A nuestro ídolo juniorista Martín Enrique Arzuaga Coronel, ¿cuál es su mensaje para la hinchada tiburona y para los becerrileros? Bueno, primero que todo, tener paciencia. Sabemos que hay un grupo bueno, con altos, con bajos, con muchas situaciones negativas que se han presentado dentro del equipo, pero viene una nueva temporada, se recargan las energías, las ilusiones, las esperanzas, y nada, que sigamos confiando en el equipo, en el cuerpo técnico, que va a hacer un buen trabajo, que le va a dar las herramientas posibles a los jugadores para que se puedan desempeñar. Han tenido una buena pretemporada, han manejado un perfil bajo. Yo creo que es ahí donde podemos hacer un importante. Y a la gente de Becerril, pues bueno, tratar de que nos concienticemos de que tenemos un municipio por el cual luchar, por el cual salir adelante, mejorar la calidad de vida de la población, de los lugares vulnerables, de todas esas situaciones precarias con las que hoy viven un gran porcentaje de la gente de Becerril. Y yo creo que bueno, no es porque sea mi hermana, es una mujer carismática, es una mujer solidaria, es una mujer del pueblo ante todo, que puede llegar a transformar un Becerril que hoy necesita de la mano de una mujer, que así como ha tenido su casa llena de amor, llena de cariño, llena de comprensión, también se puede manejar una administración que la verdad necesita de esa mano delicada, de ese don de servicio y de esa calidad humana. Muchísimas gracias, Martín Enrique Arzuaga Coronel, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias a ti por la invitación y al doctor Rafael Nieto por compartir este espacio con nosotros, y bueno, a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Lo hemos visto. Millonarios con una nueva estrella, producto de la disciplina, el acompañamiento, el respaldo y sobre todo la fidelidad de una hinchada que nunca dejó al equipo solo en los momentos más difíciles, más allá de hechos aislados de violencia que no merecen siquiera ser mencionados en esta celebración. El mensaje para todos: la disciplina, el esfuerzo, la capacidad, la confianza en sí mismo y sobre todo
poner lo mejor del talento al servicio de los grupos, de los equipos y de la sociedad, pueden generar las grandes transformaciones que tanto estamos esperando los colombianos, los costeños, los barranquilleros. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.